Muy buenas noches con todos, sean bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Estamos con la serie de cómo leer la Biblia para principiantes, donde hemos ido ahondando poco a poco de qué se trata el estudio de la palabra, viendo desde la perspectiva bíblica, es decir, avanzando capítulo por capítulo este libro que hemos escogido. Esta semana estamos leyendo el libro de Romanos, como ya ha sido costumbre en todas estas semanas, y ha sido muy interesante cómo ha sido la perspectiva con respecto a todo lo que muestra el libro de Romanos, desde la introducción de Pablo, cómo se presenta, qué es lo que nos enseña, hasta llegar al capítulo 2, donde hemos estado analizando primero cuáles eran los castigos, qué era lo que había sucedido anteriormente, por qué todo el mundo está condenado precisamente por sus propias acciones y todo lo que esto implica. También se pudo ver que no es solo el hecho de escuchar lo que dice la ley, sino también es el hecho de obedecer. Y en eso quedó la anterior semana, porque decía, ¿cómo es que la gente que no tiene ley puede obedecer? Y hablábamos de una moral que es general para todos nosotros y que prácticamente todos la conocemos, sea que hayamos escuchado los mandamientos de Dios o no. Pues bien, este es el pequeño resumen que quería compartir con ustedes sobre lo que hemos leído hasta la anterior semana. Ahora, para continuar, vamos a entrar a una etapa donde Pablo más bien nos enseña por qué era necesario que empecemos analizando el tema de la religiosidad, si se puede decir así, a tocar el tema de los judíos, ¿ya? Como ustedes saben, el pueblo judío, unas palabras que nosotros siempre debemos acordarnos, diferencia la palabra de judío con gentiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los judíos son las personas que eran parte del pueblo israelita, a diferencia de los gentiles, que a los gentiles se les llamaba a todas las personas que estaban afuera de esta cosmovisión o de esta idea, de esta cultura, ¿ya? Entonces esto como pequeña introducción. Ahora, como siempre, para iniciar la lectura del día de hoy, empecemos orando, pidiendo al Señor que sea derramando su misericordia, su amor y que nos muestre qué es lo que nos quiere enseñar esta noche. Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos y bendecirnos, Señor. Abra nuestros corazones a su palabra y que lo que tenga que enseñarnos quede guardado en nuestras mentes, en nuestras vidas y en cada cosa que hagamos todos los días que vivamos. Todo esto se lo encomendamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Perfecto. Como ustedes saben, mis queridos amigos, estamos leyendo en las dos versiones, la Reina Valera 1960 y también en la versión NTV, ¿sí? Para que nos quede más claro. Ahora, vamos a continuar entonces con la lectura de esta semana. Precisamente, estamos con la versión Reina Valera de 1960. Vamos a empezar entonces. Dice: los judíos y la ley. Este título es interesante porque anteriormente, cuando nosotros hablamos de las cartas, no se utilizaban lo que es un título exacto o no estaba dividido por números ni por versículos, así estos números pequeños por capítulos y todo eso. Era más bien una carta completamente recta, es decir, tenía el texto y no tenía estos pequeños espacios. Estos pequeños espacios se implementaron por dos motivos. En primer lugar, para ayudar al lector, a los que somos primerizos, a entender de qué se trata el tema a continuación. Y también a poder memorizar y facilitar la memorización de versículos y dónde encontrarlos cuando nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, sigamos. Dice: judíos y la ley. Y empieza, Reina Valera 1960 por si acaso. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿ya? Aquí dice que y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Sí? Quedemos claro esta parte. Ya, entonces fuimos del 18 hasta el 20. Vamos a ver la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada,
sabes bien que es lo correcto porque te se ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora, esta parte es sumamente importante que nosotros podamos entender, y se trata de lo siguiente. Cuando nosotros analizamos lo que dice la Biblia, debemos considerar el contexto. En este momento, los judíos tenían obviamente el decálogo y todo lo que eran las tradiciones y todo el entendimiento. Perdón que me pongo un poco más al centro. Ya, perfecto. Entonces ellos tenían todo el entendimiento de lo que decía la ley de Dios, la ley que había sido dada a Moisés. El decálogo, todo lo que se había dado en Deuteronomio, en Levítico, en Números también, ¿sí? Entonces se había enseñado todas estas cosas que eran las leyes que debía seguir el pueblo judío. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan el último párrafo que vimos la anterior semana, donde decía, no es solo el hecho de escuchar la ley o de tener un conocimiento sobre la ley, sino también es el hecho de obedecer esa ley? ¿Ya? Entonces ahora comienza aquí y dice, tú que te llamas judío confías en la ley de Dios. Y precisamente nosotros, aplicándole a nuestra realidad, a traerlo un poco a nuestro contexto, es posible que tú conozcas bastante de la Biblia, o más bien tú conozcas gente que sabe demasiado de la Biblia, o sea, se han aprendido versículos y todo eso, y es impresionante, es admirable. De hecho, es algo que nosotros deberíamos de intentar imitar. Así que si es que conoces a alguien que conoce bastante Biblia, eso en vez de ser un motivo de desánimo, más bien que sea un motivo de, valga la redundancia, de motivación para ti, para que te aliente que tú también puedas alcanzar ese conocimiento. Pero aquí hay algo muy importante que enfatiza el apóstol Pablo y dice lo siguiente: tú sabes lo que a él le agrada, refiriéndose a Dios. Sabes bien qué es lo correcto, porque eso es lo que te ha enseñado la ley. Estás convencido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros conocemos y estamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios, uno ya va diferenciando las cosas buenas de las cosas malas. Y eso es lo más importante, porque entiendes qué debes hacer y qué no debes hacer. Entonces, por lo tanto, llega un momento en que nuestra propia naturaleza a veces nos hace confiarnos demasiado. Confiarnos en el sentido de, bueno, yo conozco eso, entonces, como yo conozco, yo soy superior. O sea, tenemos esa perspectiva así como que yo sé más que tú, entonces yo soy superior. Y eso es normal en el pueblo cristiano, al igual que en cualquier otro lugar donde tú estudias algo. Mientras tú conoces más, el ego tiene esa tendencia, o sea, nuestra carne tiene esa tendencia a creerse superior a los demás, porque decimos, mira lo que dice justamente aquí, dice, estás convencido que eres guía de los ciegos y luz para los que andan perdidos en oscuridad. O sea, tú eres el profesor, el pro, el que lo sabe todo de la Biblia y todo eso. Entonces podemos llegar a ese punto, ¿sí? Y dice, piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Y eso sí tiene razón. Porque la Biblia, cuando tú comienzas, por ejemplo, tú que estás comenzando a leer con nosotros, me parece espectacular que lo comiences a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ignoramos lo que dice la Biblia. La Biblia tiene muchas experiencias, tiene muchas enseñanzas, tiene mucho conocimiento, tiene cosas que ni tú mismo te has planteado alguna vez. Y te explico por qué. Porque esto viene de la inspiración, precisamente del Espíritu Santo, que ayudó a que todas estas experiencias, todas estas cosas que hizo, que más que ayudar, prácticamente escribió lo que estamos leyendo, para que nosotros viéramos no con la perspectiva humanista, no con la perspectiva que se enfoca en nosotros mismos o en los bienes materiales o el enfoque que a veces tiene el mundo, sino más bien con un enfoque de lo que Dios piensa. Entonces, por eso la Biblia es tan importante y por eso genera tantos cambios en las personas, porque la palabra de por sí, al ser la misma palabra de Dios, una sabiduría que trasciende lo que nosotros conocemos,
Entonces, esto genera cambios en las personas porque su perspectiva ya no es la misma de siempre, sino que es una perspectiva que no proviene de ellos mismos, sino que es una perspectiva divina, si lo podemos decir de esa manera. Y eso cambia la vida, cambia el sujeto, cambia la persona, su situación cambia, ¿ya? Entonces, esto sí tiene toda la razón. ¿La Biblia genera estos cambios? Pues sí, genera esos cambios y eso es lo bueno, eso es lo que nos da mucha confianza. La gente que ha estudiado la Biblia puede darte un testimonio que ha estudiado, obviamente, de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Hay partes que sí son complicadas y genera cambios en su vida. Hay frutos que antes no había. Entonces eso es lo interesante. Yo he escuchado que se puede coger todos los artículos científicos de un comportamiento saludable de un ser humano, ¿ya? Un comportamiento saludable estándar que debería tener todos los seres humanos. Podría agruparlo y no solo agruparlo, sino también pedirles a las personas expertas en estas áreas como es la literatura y todo eso, que ellos puedan analizar eso y profundizar en eso y tratar de hacer un compendio, un resumen de lo que diría todo este conocimiento de todos estos artículos científicos. Y llegaríamos a una imitación vaga de lo que dice el Sermón del Monte. Entonces imagínense, o sea, la sabiduría que se muestra en las escrituras trascienden y siguen trascendiendo. Han traspasado incluso los tiempos, porque como ven estamos leyendo un libro que data más o menos del año 54 después de Cristo y sigue teniendo influencia casi 2000 años después. Sigue teniendo sentido con nuestra realidad, ¿ya? Y luego mientras profundicemos vamos a ver que tiene más sentido para nosotros y por qué sigue siendo útil, ¿sí? Hasta aquí esta parte. Sigamos entonces. A ver, esperen un ratito. Ya. Esta parte es la más fuerte. Dice. Ay, perdón. Ya. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ya? Del 21 al 24. Vamos a ver acá. Esta es la parte más fuerte, bueno, para mí, de este mensaje. Clarito dice aquí, versión NTV. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Vamos a esta parte que es fundamental en la carta de Romanos. Como ustedes saben, se está dirigiendo al pueblo judío. Esta sección es para el pueblo judío, donde dice, ustedes tienen el conocimiento de la ley, de lo que dicen los 10 mandamientos, de lo que decía Moisés, de cómo se debe llevar la vida, si se puede decir así, de cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer las cosas y todo eso. Tú tienes ese conocimiento. Ahora, si tú tienes ese conocimiento, tú sabes lo que hay que hacer correctamente, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué incitas a los otros? Les dices, sí, verán, ustedes deben hacer esto, deben hacer lo otro, deben hacer lo otro, deben hacer esto, de esto, pero tú no lo haces. Entonces, ¿de qué sirve? Nuestros argumentos son muchas veces sostenidos mediante nuestras propias palabras, mediante nuestros propios argumentos, mediante nuestras propias acciones.
Porque en el caso de que nosotros no reflejemos las acciones, aquellos consejos, aquellas indicaciones, aquellas reflexiones que dimos, pierden su peso, pierden su valor, literalmente hablando. Eso es lo que sucede mucho. Aquí vemos que esto sucedía bastantísimo con el pueblo judío. Pero en cambio, en nuestra realidad, lo mismo sucede con el pueblo cristiano, porque muchas veces podemos llegar a imaginar, bueno, yo me sé tantos libros de la Biblia, yo me sé esto, y somos buenos para aconsejar, somos buenos para juzgar, porque decimos, sí, es que esta acción estuvo mal, esta acción no se debió haber hecho. Ya, perfecto. Entonces tú eres consciente de que no se debió haber hecho, pues bien, me parece bien, pero llega el momento en que viene la prueba, o simple y llanamente tú quisiste desobedecer a Dios, y en la misma situación tú haces lo que sabes que no tenías que hacer. Perdón. Entonces imagínate por un instante qué es lo que está pasando aquí. Prácticamente lo que tú habías hablado no sirvió de nada, perdió un fundamento, perdió aquello en que se sostenía, tu comportamiento sostenía eso. Ahora, esta frase del final es una de las que más me choca a mí personalmente. Dice, no es extraño que las escrituras digan. ¿Qué dicen las escrituras? Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y esto es cruel, pero es cruel en el sentido de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, la gente que no cree en Dios, la gente que menosprecia a Dios, que no quiere saber nada de Dios, se burlan del nombre de Dios debido a su comportamiento. Porque eso es lo que ha sucedido bastantísimo. Y si tú estás iniciando en tu caminar cristiano, tarde o temprano vas a escuchar esto, que te van a decir, ah, eres cristiano. ¿Te refieres a esas personas que se roban el dinero a la gente? ¿Te refieres a esas personas que son sumamente exageradas y critican todo, juzgan todo? ¿Acaso hablas de los hipócritas cristianos? Y precisamente ahí es donde se ve claramente el reflejo de este pasaje, porque dice, no es extraño que las escrituras digan, los gentiles, las personas que no creen en Dios, hablan mal de Dios debido al comportamiento de los cristianos. Entonces imaginemos esta situación. Obviamente aquí no dice, esto pasa con los cristianos, no, para nada, no dice eso. Nos está dando un ejemplo de lo que sucede con el pueblo judío. Pero a veces nosotros como cristianos, llevando a nuestro contexto, podemos caer en la misma situación que el pueblo judío. Y aquí claramente Pablo está diciendo, eso no está bien. No está bien. No está bien, porque ¿de qué sirve que conozcas tanto de la Biblia si es que tu testimonio, tus acciones no van de la mano? Y esto es para pensarlo. Dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Predicas a otros que no se debe robar y tú robas. Entonces, yo les voy a decir algo. Y decía, con el juicio que tú hables, con ese juicio, tú serás juzgado. Entonces, si tú eres consciente de que Pepito hizo tal cosa mala, y tú vas a decir públicamente, vean, para mí, esa persona cometió eso, primero que todo, ten mucho cuidado. Porque antes de decir esas palabras, sería bueno que tú pienses y digas, a ver, ¿yo caigo en lo mismo o no caigo en lo mismo? Entonces, si tú dices, no, yo sí caigo en lo mismo, preferible, calladito, Señor bendito, yo he caído en lo mismo, no le voy a juzgar, sino más bien ayúdame a cambiar ese aspecto que no está bien. Pero en cambio, si tú dices, bueno, yo no caigo en eso, estoy siendo neutral, voy a ser misericordioso, haces un justo juicio, entonces ahí sí puedes decir, sí, tal persona hizo mal, entonces deberíamos tratar de ayudarle a corregir en este sentido, a restaurar su vida o lo que se tenga que hacer, ¿ya? Pero tengamos cuidado. El nombre de nuestro Señor, de nuestro amado, no puede ser blasfemado debido a nuestros caprichos, a nuestros deseos y a lo que nosotros queremos hacer o a salirnos como nos dé la gana. ¿Sí? Sigamos.
Qué barbaridad, cómo huele el tiempo, digo yo. Sigamos, mire, esta es la otra parte muy bonita. Dice, pues en verdad, versión Reina Valera de 1960, pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, del cual no viene de hombres, sino de Dios. Vamos con la versión NTV. Posiblemente nos deje más clarito. A ver, espérense un ratito. Ya, perfecto. Ahí sí creo que nos estamos viendo bien. ¿Sí? Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios pero no la obedecen. Sigamos. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar con esta parte. Es sumamente interesante lo que habla aquí sobre el tema de la circuncisión. ¿Qué es lo que sucedía en ese entonces? Lo que pasa es que cuando comienza la iglesia cristiana a establecerse en las diferentes ciudades, obviamente venían por las enseñanzas de los apóstoles, del apóstol Pablo y de todas las personas que habían conocido a Jesús, la noticia de que esta nueva religión, y más que religión, esta salvación que anteriormente no había sido descrita y que ahora ha venido a cambiar todas las cosas, al regarse, mucha gente decidió creer. Y obviamente es lógico, la luz del evangelio es lógica cuando entendemos de qué se trata el plan de salvación, con respecto a lo que hizo Jesús por nosotros, cómo es que se entregó por nosotros. Y tranquilos, vamos a ahondar eso en los siguientes capítulos, porque Pablo lo explica de una manera espectacular. Entonces, dice lo siguiente. En ese contexto, habían personas que obviamente se convertían del judaísmo hacia el cristianismo. Entonces para ellos decían, listo, entonces está bien seguir a Cristo. Está muy bien, sigamos a Cristo, me parece excelente. Pero no nos olvidemos de las cosas de la ley. Entonces metieron a la ley. Nos dice entonces tenemos que hacer lo mismo que dice la ley. Porque imagínense ustedes, mis queridos amigos griegos, pongamos un ejemplo. Ustedes quieren conocer más del cristianismo y me parece muy bien. Es lógico que quieran aprender más de Cristo. Pero no olviden algo. Cristo era judío, entonces ustedes también tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que evitar comer esto. Y comenzaron a añadir reglas al mensaje del evangelio. Entonces decían, no es solo tú que crees en Jesús y listo. No. Tienes que también irte a circuncidar, tienes que hacer esto para que ahí seas considerado un hijo de Dios. Entonces aquí es donde Pablo hace la diferencia. Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo obedece
Perdón, solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Es que eso muchos de los judíos decían, bueno, yo en realidad, yo simplemente ya he cumplido todo lo que dice la religión. Y esa es la idea que tienen. O sea, yo he cumplido todo lo que dice mi religión. He cumplido esto, he cumplido esto, he cumplido esto. Pero si no entiendes cuál es el motivo que hay detrás del cumplimiento de eso, o por qué lo haces, entonces caes en esta trampa. Si tú coges y dices, yo por religiosidad hago estas cosas, pues déjame decirte algo, esa religiosidad es en vano. Porque dice, si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no considerará a su propio pueblo? Imagínense por un instante estas palabras. Si es que los gentiles obedecen a lo que Dios les manda, que les manda a creer en Jesucristo, dice, ¿acaso no los considerará su propio pueblo? ¿Acaso serán diferentes? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán. Imagínense una carga mucho peor. Porque imagínate, solo piensa por un instante. Te voy a poner dos casos, solo para que me entiendas. Tenemos el caso de un cristiano y tenemos el caso de un ateo, ¿ya? Una persona que no cree para nada en Dios. Y esto se ve públicamente, para que vean por qué muchos ateos dicen, claro, es que yo no creo en la religión por esto, por esto. Ese es el argumento que ellos plantean. Es lo siguiente. El cristiano habla sobre que no hay que robar. El cristiano... ese era el cristiano. El cristiano habla sobre lo que no hay que robar, sobre lo que hay que ser respetuosos, sobre lo que... Y habla, él comparte ese mensaje, que está súper bien. Pero luego se analiza la vida del cristiano y el cristiano precisamente roba, estafa, trata mal a sus padres, pongámoslo, ¿ya? Pero en cambio viene el ateo, que el ateo no roba, se esfuerza por conseguir el alimento todos los días, trabaja honestamente, aparte les trata súper bien a sus papás, les quiere un montón y tanta cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, el hecho lógico. De hecho, dice, los gentiles incircuncisos que están circuncidados... Ya, a ver, espérense un ratito, me perdí. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué muchas veces el argumento cristiano cae? Porque muchos ateos vienen a coger y dicen, no, pero es que yo soy mejor persona que tú. Yo soy una mejor persona. Yo no robo como tú robas. A pesar de que tú dices que no debes robar, tú robas. Entonces yo soy superior a ti porque yo no hago las cosas malas que tú haces. Entonces ahí obviamente el argumento del cristiano decae. Porque dice, es que ¿de qué me sirve llamarme cristiano? ¿De qué me sirve llamarme un seguidor de Cristo si es que mi comportamiento no es conforme a lo que yo estoy hablando? Entonces eso pasaba con los judíos, porque decían, ¿de qué les sirve tener la circuncisión si es que ustedes no obedecen la ley? No la hacen caso. ¿Por qué confían en que por su tradición ustedes son salvos? Pues no, en realidad no lo son. No es la tradición lo que les hace salvo, no es el hecho de ser religiosos y cada semana hacer esto. No, es algo más. Y ese es el problema, porque a veces hemos caído nosotros también en un tipo de religiosidad, dependiendo del país, de donde tú nos veas. Hay unas tradiciones que aparentemente son cristianas, pero que las personas las hacemos o las hemos hecho por obligación, pero no entendiendo cuál es el trasfondo de lo que estamos haciendo o por qué lo hacemos. Simplemente es, bueno, hagamos esto para que Dios no nos mande un rayo. Y a veces ni siquiera eso. Y se ve eso, y eso prácticamente se ve en todo lugar. Que viene una persona atea que es moralmente superior y dice, no, es que yo no voy a ser cristiano porque ese cristiano roba, ese cristiano miente, ese cristiano estafa, ese cristiano no sirve para nada. Entonces, eso es lo que está confrontando aquí Pablo. Dice, o sea, no te sirve seguir tradiciones si es que tú no entiendes y no sigues lo que dice la ley de Dios. Y es interesante, verán, vamos a seguir. Dice aquí, pues, no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos.
ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Ahora, continuemos con esta parte un poco de la religiosidad que tenía el pueblo judío y que no se diferencia de la religiosidad que hay en estos días. Dice: no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. Y esto es buenísimo, por favor, entiendan esto. No somos cristianos por haber nacido de un hogar cristiano. Esto debe quedar siempre bien grabado en sus cabecitas. No somos cristianos por haber nacido en un hogar cristiano. No es que es como que se me pega la cristiandad de mis padres. No. La relación con Cristo es algo personal, tuyo. Tus papás no pueden ellos tomar la decisión de seguir a Cristo por ti. No, ellos no pueden. Solo tú puedes entender. Solo tú puedes tomar esa decisión por Cristo. Nadie más. Por más que amemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, no podemos tomar la decisión de que ellos sigan a Cristo si no es por ellos mismos. ¿Sí? Entonces esto es sumamente importante. Me encanta porque aquí dice: no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Vamos con otras cosas. No es el hecho de los padres, ya saben, que no te hace cristiano. Como un cristiano verdadero, dice, ni por haber hecho una ceremonia. En el pueblo evangélico hemos cometido un error, y es un error de cierta manera peligroso. Nosotros hemos hablado del evangelismo y del hecho de que debemos ayudar a la gente que pueda convertirse, y le presentamos obviamente el argumento del evangelio, que significa el arrepentimiento y todo, pero muchas veces se ha considerado simplemente el hecho de buscar gente y tratar de decirle: bueno, ve, ¿sabes qué? Repite esta oración. No importa si no entiendes el evangelio, solo repite esta oración. Entonces les decimos: sí, verás, te prometo vida eterna, te prometo todo esto, te prometo que vas a ser feliz y todo eso, así que repite esta oración. Dice: bueno, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, y listo. ¿Ya? Y la persona sigue su vida como si nada. Solo que ahora, según esa persona, ya tiene asegurado el cielo. Pero esto cae en una ceremonia. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que dicen: sí, yo confesé tal día que creo en Jesucristo y todo, pero su vida no cambia. Sigue en el mismo comportamiento que tenía anteriormente y no busca cambiar tampoco, porque está sumamente cómodo en el lugar donde está. Entonces, aquí es donde nos hace este cambio. Dice: un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con... Bueno, vamos hasta aquí. Un cambio de corazón producido por el Espíritu. Un cambio en el corazón. Esto es importantísimo de entender. Mira, si tú entiendes la gravedad de tu pecado, si tú sabes que has cometido pecado delante de Dios y que este pecado no es que es un estorbo, es un defecto, es algo que no puedes, no, sino que es algo que te está matando lentamente y que prácticamente te condena. Si tú no eres consciente de cuánta maldad hay en ti, no dices: Señor, en serio me doy cuenta de que soy malo y que no puedes salvarte. No puedes, en tus fuerzas tú no puedes salvarte. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ni un verdadero es aquel que tiene un corazón. La verdad no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en un cambio en el corazón. Si tú eres consciente de toda esa maldad y dices: Señor, yo en realidad no merezco todo lo que tú me das, no merezco, o sea, merezco ser castigado porque tú eres justo. Entonces ahí sí eres consciente de tu pecado. Entonces ahí sí: Señor bendito, sálvame,
sálvame. Entonces, ¿qué es lo que prometió el Señor? Que las personas que sean sinceras y que entiendan esto, que necesitan un cambio de corazón urgentemente y que recurran a Jesucristo como su único Salvador, su único Redentor, el único que puede cambiar su situación. Perfecto, ellos son salvos. Ellos son salvos porque el Señor está haciendo un cambio de corazón. Ustedes que tenían un corazón de piedra, pues bien, ahora les daré un corazón de carne. Y es un cambio que el Señor mismo hace, ¿sí? Entonces, no es el hecho solo de yo voy todos los domingos a la iglesia, yo voy, hago esto, hago lo otro. No. No se trata de qué haces, sino ahora se trata de quién eres. En el sentido de, antes yo era un pecador que simplemente no me importaba vivir en mi pecado. Ahora soy un pecador que reconoce que lo único que lo puede rescatar, que le puede salvar, que le puede levantar es Jesucristo. Esa es la diferencia. Él es la diferencia. Entonces, si es que esa es tu visión de vida y dices, no, definitivamente yo en mis fuerzas no puedo, necesito que alguien me ayude y definitivamente tiene que ser Dios mismo quien me pueda ayudar, perfecto, bienvenido, eres cristiano, bienvenido al hospital. Porque todos estamos en ese tratamiento, todos necesitamos que el Señor siga ayudándonos a dejar esta carne, este pecado, ¿sí? Pero que seas consciente que el único que te puede cambiar es Jesucristo. Estás bien encaminado. Ahora, mira lo que dice aquí. Me encanta cómo Pablo coge y usa las palabras precisas. No seas un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, lo que explicamos. No seas un verdadero cristiano para llevarte lo que tú entiendas en tu contexto, ni por haber pasado la ceremonia de decir o pasar al frente. Eso también se ha vuelto una ceremonia. Pasan al frente y dicen, sí, yo reconozco que sigo a Jesús, pero en el corazón en realidad no lo están reconociendo, solo están haciendo para complacer a alguien o simplemente para sentirse bien, pero no son conscientes de su pecado. Y eso, como cristianos, para evangelizar también tengamos en consideración que al menos la persona pueda entender la gravedad de su situación. Bueno, entonces no es un verdadero judío, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, ¿ya? Un corazón recto, pero no podemos tener un corazón recto. Entonces, ¿qué dice? No consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, ¿sí? Entonces, como les dije, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en su salvación y que lo necesitamos a Él para nuestra situación actual. Pues bien, perfecto, estamos bien encaminados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el efecto obvio? Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Y esto es importante. En una cultura que era sumamente religiosa como el pueblo judío, el tema de los estatus que ellos manejaban muchas veces se manejaba por el tema económico, pero también por el tema religioso. Es decir, las personas que eran más religiosas se les consideraba como que estaban en un estatus mayor. Sí, es como que wow, ellos son full religiosos, qué chévere, wow, yo quisiera estar a esa altura. Entonces, muchas personas buscaban a la religión o al tema a la religión como un medio para escalar estatus, no para tener una relación con Dios. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy seguro que si estás viendo estos videos, posiblemente tu meta no sea escalar en estatus en tu iglesia o conseguir algo, sino posiblemente más bien sea conocer más del Dios que tú estás aprendiendo. Entonces, como esa es tu meta, pues me parece súper bien. ¿Por qué? Porque dice, una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Es decir, ¿cómo busco yo la aprobación de Dios? Pues haciendo lo que estamos haciendo, leyendo la palabra. ¿Para qué tú lees la Biblia? Tú no lees la Biblia como una obligación. Ay, me toca leer la Biblia, qué iras. No. Si esa es tu motivación, ponte en oración, dile, Señor bendito, y deme una motivación correcta. Si es que esa es tu motivación. En realidad, leer la Biblia para ti debería ser un tiempo en el que tú buscas saber qué es lo que piensa Dios de ti. ¿Qué es lo que Él piensa de tu vida? ¿Qué es lo que Él piensa hacer qué piensa de la humanidad? ¿Qué piensa de nuestros errores? ¿Qué piensa de lo que Él es perfecto? ¿Qué es los atributos que Él quiere mostrarte? ¿Qué piensa de las personas que te rodean, de la comunidad donde tú vives? Entonces,
la idea de la palabra es conocerlo. Y mira, en estos versículos nos muestra cuánto nos conoce. Porque no se salva aquel que dice, no, es que yo no soy religioso, es que yo no... No, ya les hizo caer en cuenta de que tienen pecado. Y ahora en cambio acá la gente religiosa le dice, no, tú también tienes pecado. ¿Qué te haces de loco? Entonces, imagínate, o sea, el Señor coge y destapa toda la suciedad que hay en nosotros para quedarnos precisamente vulnerables y decir, ¿y ahora qué hago? Pues bien, eso ya vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿sí? Entonces, buenísimo. Espérense, voy a hacer la transición. Me quedo yo con esta frase final. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y de eso se trata. Yo sé que ahorita estás comenzando a estudiar la Biblia por ti mismo. Estás tal vez nervioso, nerviosa. Dices, no sé cómo empezar. Gracias por considerarnos, por permitirnos acompañarte. Y en realidad, que tu corazón transformado busque la aprobación de Dios. Busca aprender qué dice Dios sobre tu vida. Que tal vez hay cosas que necesitas cambiar. Y pídele que Él te cambie. Créeme, Él es fiel y justo, que va a hacer que cambies aquellas cosas que Él sabe que no te hacen bien, ¿sí? Entonces, les agradezco por acompañarnos estos pocos minutitos. Ya estamos cerrando, así que para cerrar quisiera bendecirles. No sé si es que voy a orar por ustedes. Señor bendito, gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Señor, nos quedamos con estas ideas en nuestros corazones que queremos agradarle a usted, Señor. A veces nos encaprichamos con nuestros deseos, con nuestras metas. Pero Señor bendito, en realidad lo que importa es tener su aprobación más que la aprobación de las personas que nos rodean, Señor. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Dejamos el resto de esta noche y lo que vayamos a hacer en sus manos. Y que toda la honra, la gloria sea para usted. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Perfecto, mis queridos amigos. De la misma forma, les invito a que puedan compartir con las personas que ustedes conozcan, con sus amigos, con otras personas que están iniciando a leer la Biblia, que puedan compartir este material para que sea de bendición para ellos también, para que puedan aprender y lo más importante, para que juntos podamos profundizar en aquellos secretos que tiene la palabra de Dios para su pueblo, ¿sí? Si tienes un corazón transformado, síguelo buscando, síguelo aprendiendo, sigue ahí, porque al fin y al cabo no importa lo que las demás personas digan de nosotros, importa lo que Dios diga de ti. Y de aquí viene un capítulo sumamente precioso. Va a venir ahora un tema sumamente chocante y a la vez que nos quita la esperanza en todo sentido en nuestras fuerzas, pero nos da esperanza en otro sentido, ¿sí? Así que sin nada más que decirles, les quiero un montón, les mando un abrazote y que Dios les bendiga mucho. Chau, chau.